Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este nuevo webinar de Rackspace. Hoy en día nos estamos vistiendo de gala. Tenemos a uno de los principales Partner Developer Architect, en este caso Partner Solution Architect de AWS. Nos acompaña con nosotros el mismísimo Duvier Zulaga, una de las personas con más experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte de analítica, la parte de Big Data, Machine Learning dentro de AWS y concretamente mucho dentro del sector de CPG. Este sector que sabemos nosotros que es uno de los más importantes y que ha estado creciendo fuertemente, incluso en estos temas ahora mismo de la pandemia. En algún momento se pensaba que la parte de retail podría ser complejo. La realidad es que después, cuando se vio que el tema de retail no necesariamente era complejo, empezó alrededor todo el tema que tenía que ver con el aprovisionamiento de los productos. Y por supuesto, al igual que todos los demás sectores, pues CPG no es ajeno al tema de la transformación digital. Bienvenido, mi estimado Duvier. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, por favor, y vamos platicando un poquito de este tema súper interesante. Bueno, muchas gracias Alfredo, muchas gracias por la bienvenida. Alfredo les contaba, yo soy arquitecto de soluciones para partners en AWS. Vamos, ya tengo en el sector de TI cerca de 20 años y pues ya he estado con el tema de nube desde hace algunos años y pues la idea aquí es compartirles un poco de las tendencias en CPG y cómo la analítica se convierte en un factor diferencial para ayudar al negocio. Muchísimas gracias, mi estimado Duvier, y bienvenido. Pues un poquito hablar de cómo está en el tema de los datos dentro de todo lo que ha sido este contexto. Nosotros hoy en día sabemos que para el 2025 vamos a tener más de 175 zettabytes. Un poquito para ponerlo en términos de lo más conocido, pues son 175 billones de gigabytes para el 2025. Es una cantidad de información enorme, enorme. Realmente toda esta información, pues el tema que tenemos es que el 90% de estos datos pues se crearon en los 2 últimos años, así como lo oyen, y solamente del 1 al 3% de la data se está analizando. Esto es un tema bien interesante porque cuando hablamos de transformación digital, una de las cosas que tenemos que pensar es que el concepto de Customer Centric es importantísimo. La centricidad dentro de lo que viene siendo el cliente es fundamental, pero para poder hacer eso, pues tenemos que tener conocimiento de pues, todo lo que le gusta al cliente, lo que necesita, su tendencia, hacia dónde va, y por supuesto todo eso es información y análisis de información. Pero ya cuando hablamos de estos grandes volúmenes, por ahí recordarán este concepto de Big Data, ¿no? Las famosas 3Bs, velocidad, variedad y volumen, pues se vuelven concretamente complicados y entonces necesitamos infraestructuras, necesitamos servicios que puedan rápidamente poder responder a esto y que tengan esa capacidad y ese volumen para poder ser flexibles, escalables y poder llegar obviamente a atender toda esta información independientemente de su origen, ¿no? Si es obviamente, pues ya sabemos, estructurado, no estructurado, si de alguna manera es en tiempo real, si son en batch o es incluso en streaming. Estamos viendo que obviamente que toda la parte que tiene que ver con cómputo edge, todos estos sensores que estamos teniendo de la parte de Internet de las cosas, toda la información que nos está llegando muchas veces en real time, pues también tiene que ser analizada. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que realmente pocas veces se utiliza o se explota toda esta información. ¿Correcto, Duvier? ¿Ustedes tienen la misma percepción? Sí, sí, eso es correcto, ¿no? Desde hace muchos años, pues ya sabemos que la explosión de datos se ha dado sobre todo con el tema de los móviles, los celulares, las redes sociales. Hay información no solo estructurada, sino también no estructurada. Sabemos ya que hace mucho tiempo uno tenía era un reporte a final de mes sabiendo cuánto vendí, qué producto fue el que más se vendió y hoy día yo ya puedo saber en tiempo real qué está viendo mi consumidor, por dónde está navegando, qué producto le interesó, qué productos compraron los demás. El tema de las reseñas, muchas veces cuando nosotros vamos a comprar es muy normal que veamos reseñas y miremos qué opinan otros usuarios de ese producto. Entonces hay una gran cantidad de información y las empresas están sacando provecho de esta información para poder pues personalizar la experiencia del usuario y generar mejores productos para ellos. Entonces es súper clave analizarlos. Sí, ¿y cómo está esta visión? O sea, si nosotros hoy en día vemos la visión, propiamente el 86% de las empresas obviamente tienen priorizado todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. De hecho, la mayoría de las organizaciones están trabajando fuertemente en estos contextos. Recordemos que inteligencia artificial y machine learning no necesariamente son algoritmos nuevos. Machine learning lleva mucho tiempo trabajando. Hoy en día es uno de los algoritmos que más se utiliza, pero también sabemos perfectamente que no es el único. Existen muchos que tienen que ver
ver con, pues propiamente con temas de regresiones, con temas obviamente de árboles de decisión, con temas que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que son propiamente la parte de clusterización y bueno, N diferentes soluciones. ¿Qué es lo interesante de Machine Learning? La capacidad de poderse adaptar y descubrir comportamientos en función de la data que se está dando. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un banco y estamos recibiendo muchísima información y estamos viendo patrones de comportamiento, pues cuando de repente vemos que alguien está haciendo un tema de una adquisición en la Ciudad de México y 3 segundos después vemos que está haciendo una adquisición en una ciudad en Estados Unidos, pues sabemos que eso se rompe el comportamiento y entonces el algoritmo de Machine Learning es capaz de detectar que pues hay algo que está saliendo de un comportamiento habitual y evidentemente avisarlo. Entonces, por esa razón, con ese ejemplo y extrapolándolo hacia muchas otras cosas que tienen que ver con cadena de suministros, con comportamiento de los clientes, pues por eso Machine Learning se ha vuelto también tan importante. Pero interesante saber que hay muchas cosas más que también iremos platicando y que seguramente pueden ser de su interés. Estimado Duvier, ¿tú tienes alguna cosita aquí que nos pudieras compartir de este tema? Sí, sí, algo interesante es lo que tú mencionabas, que Machine Learning, hoy día uno lo escucha a todo momento, pero Machine Learning es una tecnología pues que está desarrollada desde hace más de 50 años. Digamos, todos estos algoritmos ya se venían estudiando desde hace un tiempo, pero la nube hoy ha sido el gran habilitador que ha permitido pues que las empresas obtengan esta tecnología a un bajo costo, y esto combinado a la explosión de datos de la que hablábamos hace un momento es la que ha hecho realidad que hoy día tengamos sistemas que llamamos inteligentes, ¿no? Entonces, la nube realmente ha sido un transformador y las empresas han entendido que hay que aprovechar esta ventaja y que hay que aprovechar este momento pues para transformarse y obtener una ventaja competitiva. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad, lamentablemente, es que, así como se habla del 86% de las empresas que están trabajando y que tienen este interés, la verdad es que menos del 50% están realmente haciendo un tema de análisis de la data. Eso es súper interesante porque la mayoría solamente están haciendo temas de optimización y de mantenimiento. Muchos de ellos ya desarrollaron algoritmos desde hace mucho tiempo y simplemente los están utilizando y los continúan utilizando y los están cambiando de plataforma, pero no están aprovechando toda esa data, todo ese conocimiento y como bien comentaba Duvier, esa capacidad que hoy en día la nube nos permite de poder tener muchísimos algoritmos preestablecidos que nos pueden dar un gran valor. Yo recuerdo rápidamente, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Este tema de Face Recognition, que parece una solución que antes podía uno dedicar mucho tiempo para poder obtener un algoritmo de muy buen nivel, que definitivamente a veces costaba mucho dinero incluso poder desarrollarlo si es que uno lo quería desarrollar. Y hoy en día cuando uno utiliza esta aplicación que ya tiene AWS y va directamente y lo toma, uno puede hacer, por ejemplo, lo que están haciendo algunas aseguradoras en la parte sur de América, ¿no? De Cono Sur. Están haciendo temas de pruebas de vida. Y entonces en automático con eso, cuando uno ve la cara de una persona, pues ya sabe si esa persona efectivamente es la persona que nosotros tenemos que hacerle el depósito o no. Entonces hay muchos algoritmos que están listos para utilizarse, que tenemos que poder incluirlos dentro de nuestra operación y que nos van a permitir poder rápidamente avanzar en los objetivos que tengamos. Mi estimado Duvier, ustedes del lado de ustedes, ¿cómo ven este tema del 50%? ¿También tienen esa misma percepción hoy en día? Sí, 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 eso es una realidad, pues que en todo momento estamos escuchando de hay que analizar la data, que la data es el nuevo petróleo, que hay que sacarle el jugo, pero pues digamos para una empresa o para un CEO o para un CEO de una compañía, a veces es difícil entender cómo llevar eso a la realidad, ¿no? Entonces, pues muchos manifiestan que sí, que quieren ir para allá, que saben que eso es importante para sus negocios, pero a veces dar esos primeros pasos se vuelve difícil, sobre todo pensando en soluciones tradicionales donde hay una inversión fuerte al principio en licencias, en capital, a veces como que temen dar ese primer salto y por eso a veces como que se dice, bueno, yo lo tengo que hacer, pero lo haré más adelante. Digamos, pues esto también es algo donde Rackspace y AWS se pueden apoyar porque la nube cambia el juego totalmente. Digamos, no entramos a un punto donde hay que invertir un montón de plata solo para arrancar, sino que podemos dar pequeños pasos y empezar a obtener resultados reales. Entonces, por eso esa adopción, si vieron de un 86 que tienen el deseo, el 50 son los que lo están haciendo.
Claro que sí. Y bueno, yo sé que ustedes han trabajado fuertemente como en AWS en toda la parte de CPG concretamente, viendo cómo la información que se tiene tanto de clientes como consumidores se está utilizando para temas de Big Data. ¿Podrías contarnos un poquito más de ese tema, mi estimado Ubier? Claro, claro. En el CPG es súper importante entender que para el CPG existen dos grandes fuentes de insumo que son importantes de entender. ¿Sí? Un CPG, por un lado, vende sus productos a un tercero, a un retailer, que es el que se encarga de llevárselos al consumidor final. Entonces, para el CPG es importante entender cómo genera estos productos, cómo los produce, dónde se van a comercializar, cuáles son los canales por los cuales los vende este tercero, cuáles son los minoristas, almacenes, es decir, entender todo cómo hace para llevar ese producto hacia su consumidor final. Pero también para el CPG es importante entender qué piensa ese consumidor final de su producto. A pesar de que el CPG muchas veces no le vende directamente al consumidor final, sí deben saber qué opina, qué reviews, por dónde lo está viendo. Los consumidores posiblemente hablen en redes sociales y sean detractores o sean promotores del producto. Necesito de pronto yo hacer muchas campañas, necesito entender qué piensa la gente de lo que yo estoy haciendo. Entonces, el CPG está obteniendo muchos insights de estos dos grandes usuarios o de estas dos grandes fuentes de información y combinándolas pues para mejorar la forma en la que opera su negocio. Perfectísimo, perfectísimo. Y de hecho nosotros hemos visto muchas veces que cuando se tienen que hacer, por ejemplo, temas de previsión o algoritmos de previsión de demanda, que a veces eso es súper importante, sobre todo en ese mix que se tiene, como tú dices, de creación de productos que van dirigidos en este caso al consumo y que incluso a veces muchos de ellos tienen cierta tiempo de vida, ¿no? Porque no son productos que se puedan mantener indefinidamente, tienen un tiempo de caducidad, pues entonces también hay que prever muy bien el tema de todo lo que es la producción. Y entonces los algoritmos que se generan para la parte que tiene que ver con todo lo que es previsión de demanda, incluso también los que tienen que ver con mantenimiento preventivo de algunas de las instalaciones, son algunas de las cosas que van completamente embebidas en la operación y que son posibles de atacar con estas soluciones que hoy en día provee AWS. También sabemos que obviamente de cara al consumidor, de cara en este caso primeramente al retail y posteriormente al cliente final, pues bueno, todo el análisis que se pueda hacer para poder cambiar, adecuar o modificar un producto, pues es importantísimo porque pega directamente en el tema que tiene que ver con la demanda. Entonces, nos queda súper claro. Y un poquito de la parte de los insights, ¿cómo están ustedes viendo hoy en día el tema de los consumidores y del cliente? ¿Cuáles son estas fuentes, mi estimado Duvier, donde se está explotando la información? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, para los consumidores es importante entender cosas como su journey, es decir, cómo se realiza la compra del producto, desde el momento en que yo veo un comercial, desde el momento en que lo investigo en internet, desde el momento en que veo reviews de redes sociales. eh, Posiblemente yo cuando voy a comprar estoy mirando si ese producto dura bastante, si ese producto se daña rápido, qué es lo que están diciendo otras personas que también compraron ese producto. Y yo como productor seguramente quiero saber dónde debo enfocar mi marketing. A partir de eso que entiendo dónde mis consumidores lo buscan, si mis consumidores lo buscan más por Facebook, si mis consumidores lo están viendo en Google, si lo están viendo en alguna plataforma de mercado y demás, pues a mí me vale la pena entender eso para saber dónde apuntar mis balas y al final generar una experiencia personalizada, generar fidelidad de marca. Pero por otro lado, también yo debo entender mis clientes, los terceros que me compran, donde pues yo tengo que entender cuál es el pronóstico de producción y ventas, poder hacer forecasts más adecuados, determinar cuándo voy a lanzar nuevos productos, en qué momento del año, en qué momento voy a lanzar promociones, entender si existen nichos de mercado específicos a los que yo pueda ofrecerle un producto de más valor, un producto con un precio mayor, pero que tenga un valor agregado adicional y principalmente también poder entregar lo que llamamos el producto correcto, lugar correcto en el momento de edición, es decir, que yo tenga mis inventarios adecuadamente
manejados, que yo tenga mi cadena de distribución de tal forma que cuando mi cliente vaya al supermercado a buscar mi producto no se encuentre con que está agotado, con que ya no lo vio, con que vio una super promoción, se animó y fue a buscarlo, a comprarlo y ya no lo encontró. Entonces eso es súper importante, alinear las dos expectativas, tanto mi cliente como mi consumidor. Perfectísimo. Y nosotros en lo particular hemos visto mucho cómo esa relación entre la información que se obtiene, por un lado, de la parte de los consumidores y del cliente, pues nos permite propiamente enriquecer los algoritmos, ¿no? Hoy en día lo que nosotros estamos viendo es que el tener la capacidad, por ejemplo, incluso en momentos como los que estamos pasando, donde los comportamientos del cliente van cambiando drásticamente de un mes a otro, nosotros siempre estamos mencionando continuamente de manera reiterativa, ¿no? Como toda la gente empezó haciendo un gran consumo de todo lo que eran los productos, obviamente básicos, como, pues, como el agua, el huevo, el azúcar, que vimos rápidamente que pues, se acabaron, ¿no? Literalmente. Como conforme va pasando el tiempo, el comportamiento del cliente va cambiando y hoy en día, pues el consumo está muchísimo más orientado a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con tintes de cabello, lo que tiene que ver, obviamente, con algunos productos que permiten y garantizan la comodidad en este caso del cliente, que lo que él ya está buscando en este momento es, dice, yo ya me di cuenta que voy a estar en la pandemia, ya me di cuenta que voy a estar aquí, ya sé que voy a pasar bastante tiempo, pero de alguna manera pues no voy a tener ese problema de estar poco confortable en el lugar donde estoy. Entonces está empezando a darse cuenta también de que pues ya el azúcar no va a desaparecer, el huevo no va a desaparecer y entonces se inclina hacia completamente ese otro tipo de productos. Productos que empiezan a ser necesarios, productos que le dan comodidad, como lo mencioné, y entonces todo este análisis se tiene que hacer rápidamente porque también de alguna manera afecta o va directamente contra todos los algoritmos que se tienen en este caso de previsión de demanda. La capacidad que tengamos de tener un algoritmo pues nos permite ser completamente proactivos y como tú bien dices, no llegar a tener que ser reactivos cuando de repente el comportamiento cambia y el producto resulta que ya no está en el anaquel, ¿no? Este tipo de cosas creo que es fundamental. Y si lo vemos desde el punto de vista de un mundo que está continuamente en disrupción, mi estimado Dubier, ¿cómo es la percepción que ustedes tienen hoy en día? Eso es interesante porque disrupción yo creo que es una palabra que se ha escuchado mucho últimamente y la disrupción siempre es algo que rompe el mercado, que rompe un paradigma de una forma que nadie se lo esperaba. Y hoy pues tenemos competencia disruptiva, pequeñas empresas que hacen un nuevo producto, tienen canales de mercadeo por WhatsApp, por redes sociales y de un momento a otro ganan una cuota de mercado importante, son más ágiles, pueden generar una velocidad de comercialización y generación de producto, incluso generando producto hasta 7 meses más rápido que lo que uno lo hace en promedio. Y pues esto sabiendo que el 80% del lanzamiento de productos, de acuerdo a una estadística en general, se sabe que falla, pues se vuelve importante estar experimentando y mandando nuevos productos al mercado. Y hoy, sobre todo con las nuevas generaciones, los consumidores ya empiezan a mirar otras cosas, y entonces ya no solo se mira el precio, ya no solo se mira el estatus, sino que ya hay consumidores que están pensando en cómo produciste esto, esto sí es sostenible, esto sí es ambientalmente responsable, esta es una empresa con responsabilidad social, cuál es la reputación. Entonces, como ven, ya los consumidores están cambiando bastante respecto a lo que se había dado hace muchos años y pues ya uno puede escuchar lo que piensa una persona en Estados Unidos, en Japón, en otra parte del globo y pues para nosotros como marca, como productores, es súper importante entender eso. Adicionalmente, se da la transformación en los canales. ¿No? Ya cuando uno va a comprar un producto, como les decía, posiblemente haga una investigación en internet, revise su producto, mire los reviews, pero después uno va a mirar cuánto me vale en la tienda física, cuánto me está valiendo en la tienda en internet, cuánto me vale en el sitio directo del productor, qué beneficios tengo, me lo envían gratis, no me lo envían gratis. Entonces, ya digamos que el consumidor tiene muchísimas opciones y uno también tiene que entender cómo alinea todas esas opciones pues para mantener un negocio sustentable y rentable. Y pues ya es una tendencia también desde hace unos años las fusiones y adquisiciones. Ya las empresas pues dado toda esta problemática que hemos venido hablando, no invierten tanto en desarrollo de productos, sino que posiblemente lo que hacen es adquirir a todos estos nuevos productores, nuevos competidores, y esto pues lo que genera es una explosión de SKUs que a veces se vuelve difícil de manejar y difícil de entender. ¿De dónde viene mi plata? ¿Qué es lo que más me compran? ¿Mis productos se están canibalizando o no? Entonces, por ahí es bien interesante entender
cómo yo a medida que crezco y hago ese crecimiento de mi marca y mi adquisición y mi empresa, cómo integro todas esas cadenas de suministro, pero también cómo integro todos mis consumidores, cómo integro todo mi mercado para que me vean como una sola marca de cara al mercado. Y sin duda, y eso significa tener todo un completo monitoreo de la parte, obviamente, de redes sociales, como tú dices, de toda la información que llega, de los comentarios que ponen los clientes, que a veces vienen de data no estructurada y hay que poderlos analizar. Incluso en algún caso nos tocó por ahí un cliente que estaba haciendo análisis de la parte del contact center, donde estaba buscando sentimental análisis en la parte, obviamente, de la voz de los consumidores que estaban hablando a los teléfonos para detectar si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, si la persona estaba enojada o contenta. Gente que de alguna manera también quiere información de, oye, pues cuál es la reacción cuando alguien está viendo un producto mío, ¿no? Estos temas de análisis de face recognition que ya me permiten saber el género, que ya me permiten saber el estado de ánimo de la persona y la edad son importantísimos porque me permiten hacer una segmentación rápida para marketing. El hecho también interesante, ¿no? De que, por ejemplo, cuál es la relación entre el CPG y el retail en determinado momento. A mí me viene mucho a la mente uno de los clientes de AWS, digo cliente porque es cliente, porque son dos empresas completamente separadas, que es la parte de Amazon Retail, que es un cliente de ustedes como AWS, donde básicamente, pues hoy en día lo que están haciendo con la parte de CPG es que están diciendo prácticamente, ok, si el cliente me quiere comprar 20 botellas de champú, perfecto, pero pues él no va a querer 20 botellas de champú en su casa, ¿no? ¿Cómo ajustamos la logística entre todos para poder hacer que el cliente reciba uno o dos cada mes hasta que se le acaben los 20 productos que compró, ¿no? En este caso, todo ese tema pues pega directamente en la cadena de suministro y ya sea a través de el retail o a través a veces incluso del propio CPG, pues se van controlando y se van modificando todos esos envíos, todo este producto, todo este almacenaje para que pues obviamente el cliente reciba lo que quiere y pues no se vea afectado por haber hecho una compra grande, pero pues que a todos nos interesa al final que también tenga una compra grande, ¿no? Entonces, yo creo que aquí definitivamente los retailers y las empresas de CPG con mucho tiempo tienen mucha información y ese es un gran valor que tienen versus todas estas empresas incumbentes que a diferencia de ellos no tienen la data, pero tienen esa agilidad. Entonces, como que ahí la ecuación se compensa y como que lo que definitivamente surge es explotar toda la información que ya se tiene durante tanto tiempo para realmente hacer frente a todas estas empresas incumbentes que pues tienen esa agilidad. Dicho esto, mi estimado Javier, ¿qué es lo que está impidiendo que la gente utilice Big Data? Cuéntanos un poquito qué es lo que ustedes observan ahí. Bueno, aquí hay algunas estadísticas donde pues hablamos de los tres principales retos que se han visto para el uso de Big Data en los CPGs. Y bueno, esto no solo ocurre en los CPGs, sino en la mayoría de industrias y arrancamos por el hecho de que la calidad de datos es pobre. Posiblemente en las bases de datos hay muchos campos que se llenaron mal, hay muchos datos históricos que nunca se completaron bien, hay errores de digitación. Entonces, normalmente hay un gran problema con esto porque si uno no tiene datos correctos, posiblemente sus predicciones no sean acertadas. Entonces, siempre es importante hacer un proceso de depuración. Y lo segundo es que las empresas por lo general han tenido muchas soluciones. Pueden, por un lado, tener su ERP, por otro lado, tienen su CRM, por otro lado, se hicieron una aplicación a la medida para el manejo de pedidos, posiblemente su portal web integraron alguna solución de terceros. Entonces tienen muchas fuentes de información donde no tienen una forma fácil de juntarla y poder obtener la verdad de cómo está el negocio, sino que tienen es datos fragmentados, como si uno tuviera piezas de rompecabezas y no saben cómo es la imagen general. Entonces es difícil para ellos lograr una integración de toda esta data que está regada en silos y pues esto también dificulta que los datos puedan ser accedidos por las personas que le podrían sacar el jugo. Por ejemplo, el analista de mercado que quiere saber cómo es mi prospección de ventas de acuerdo a los canales y cómo se estuvo comportando esto en el e-commerce, no tiene una forma fácil de acceder a esa información y depende de que alguien en TI le haga un desarrollo y entonces eso le va a tomar más tiempo y posiblemente no pueda generar su nueva campaña de mercadeo en el momento que lo necesita. Entonces, esto hace que si uno no tiene una plataforma adecuada, no pueda obtener unos insights en el momento en que son valiosos. Entonces, esto es uno de los grandes retos a los que se ven abocadas estas empresas. Entiendo, mi estimado Billy. Y de hecho, si lo vemos rápidamente, empecemos a recordar, ¿no? Cuando al principio nosotros queríamos y teníamos el inicio de la parte de la computación y queríamos información, pues lo que se sacaban eran los famosos reportes y había reportes de todos tipos, colores y sabores y eran hojas enormes y la gente tenía poca visibilidad.
Después avanzaron hacia el tema de lo que era propiamente la parte de Business Intelligence y entonces empezaron a crear esos data marts y entonces podíamos tener ya algunos KPIs y entonces podíamos saber efectivamente cómo habían sido pues el tema de las ventas por región, por fecha, por producto, por distintas dimensiones, ¿no? Y eso era muy bonito, pero la realidad es de que siempre, como se decía hace bastantes años, el tema de basar el análisis en un tema de un Business Intelligence, pues siempre es un poquito como manejar viendo el retrovisor, porque cuando veíamos que ya las ventas habían pasado y no se habían logrado las que queríamos, pues el tema es que ya había pasado. El KPI estaba en rojo y bueno, pues básicamente lo que teníamos que hacer en ese momento era arrancar con muchísimas medidas, pues obviamente encaminadas a resolver ese problema. Eso es todo un tema y después de ahí nos dimos cuenta que pues necesitamos algo más proactivo y empezamos a trabajar con todo el tema de los data warehouses y empezamos a llenar muchísima información en data warehouses para poder tener algo un poquito más proactivo, metiéndoles algunos algoritmos, algunos análisis, pero nos empezamos a dar cuenta que la información ahí siempre era estructurada y nos empezamos a dar cuenta que la mayor cantidad de la información que teníamos era no estructurada y entonces decidimos, híjole, pues es que está muy bien, pero casi toda la data viene de bases de datos y por tanto, pues de alguna manera si necesito trabajar con cierta información, pues necesito estructurarla. Por supuesto, los data warehouses se cargaban muchísimo en procesos batch. Nosotros de repente decíamos, no, es que tengo información en real time que necesito analizar. Y entonces como que empezamos con esa idea de empezar a crear algo que fuera o que nos permitiera tener ese contexto de data estructurada, no estructurada, de manejarla en batch, en real time, que no importara, por ejemplo, propiamente un streaming, que no importara el tamaño de la información y que tuviéramos esa capacidad. Y así es como llegamos a este concepto de data lakes, que hoy en día son súper importantes y que empiezan a hacer este contexto donde podemos mezclar toda esta información y tenerla disponible. Estimado Duvier, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo están ustedes viendo este contexto del data lake, básicamente dentro de las organizaciones, concretamente en la parte de CPG? Correcto, correcto. Los data lake justamente lo que buscan es atacar estos problemas de información diseminada en diferentes sistemas y difíciles de consumir. Y lo que buscamos es que las empresas no desperdicien esa información que tienen de muchos años, que no la desaprovechen, sino que puedan tenerlo en un gran repositorio, en un gran lago de datos, como su nombre lo dice, y pues que a partir de allí empiecen a procesarla y generar los insights que necesitan. Y pues hemos visto resultados interesantes porque los CPGs que han implementado una estrategia de datos basada en data lakes han aumentado en el 66% la capacidad de tener datos del consumidor, es decir, toda esa información que estaba regada antes ahora la pueden tener de una forma más visible que les permita tomar decisiones y pues esto ha redundado en el negocio, porque a partir de entender el consumidor, saber dónde compra, cuándo compra, qué le gusta, qué no le gusta, pues aumentan sus ingresos y esto a su vez pues apoya su estrategia de omnicanalidad y diversificación porque ya no lo ofrecen únicamente en el punto de venta físico, sino que vienen todos estos modelos como los que tú mencionabas de suscripciones, donde yo te compro, te estoy enviando constantemente el refill del producto, te estoy sugiriendo nuevos productos, te estoy abriendo canales para que no tengas que salir de tu casa, sino que lo puedes comprar a través de una página web y demás. Entonces, como ven, todo el tema de entender cómo es que trabaja mi cliente, cómo es que funciona mi consumidor y eso, cómo yo lo puedo satisfacer, pues redunda en un beneficio importante al negocio y pues los data lakes son la estrategia adecuada para poder aprovechar estos beneficios y poder también transformarse. Sí, sin lugar a duda, mi estimado Viera, y es donde estamos trabajando fuertemente de manera conjunta, precisamente ayudando a las organizaciones a poder resolver este tema de tener estos data lakes para poder empezar a satisfacer las necesidades que tienen de todas sus distintas áreas internas y que de alguna manera muchas de ellas se los están solicitando para poder encontrar estos procesos de centricidad del cliente, que son el principio propiamente de la transformación digital, ¿no? Recordemos que transformación digital es eso, construir algo que resuelva un problema específico de un cliente y que aparte genere ingresos para la organización. Recuerden que si no logramos que genere ingresos, pues necesariamente no estamos cumpliendo con la parte de, que tiene que ver con toda la transformación digital. Estaríamos haciendo una transformación, pero no sería el objetivo final. Y por supuesto, pues para eso es conocer y conocer. Nosotros propiamente, como hemos estado viendo desde el punto de vista de manera conjunta y con el objetivo de transformar y obtener valor de datos, pues nos damos cuenta de que propiamente lo que está haciendo
Rackspace y AWS de manera conjunta es, estamos trabajando en distintos frentes. Uno, por supuesto, va desde la parte de las bases de datos, entendiendo propiamente cómo tenían que gestionarse, cómo tienen que ser administradas, incluso cómo tienen que ser renovadas, cómo se puede bajar ese licenciamiento, cómo podemos utilizar nuevas tecnologías como una Aurora, que ya tiene muchísimas capacidades, y cómo podemos entonces llevar nuestra data hacia ese nuevo modelo o ese nuevo motor de bases de datos para poder tener mayor eficiencia, mayor rapidez, incluso mayor redundancia. Esas read copy que se tienen y que se pueden generar, pues son importantísimas para poder atender demandas muy grandes de consultas. Obviamente tenemos mucho y hemos trabajado bastante en la parte de migración de warehouses. Todos sabemos lo que significa un Teradata, un Exadata, un Vertica, un Netezza en términos concretos de pues lo que significa el costo, ¿no? Incluso tener una playa de esas características a veces es costoso. Ya hoy en día la nube nos permite a través de algunas soluciones como Redshift poder tener pues básicamente lo necesario si se estuviera buscando una base de datos MPP, o bien incluso pues a través de algunos temas como un S3, que es interesantísimo porque no es un Hadoop file system, pero me permite tener toda la data y poderla explotar y poderla tener de tal forma que incluso puedo generar clusters de Hadoop directamente desde ahí, o puedo hacer consultas directamente de SQL hacia la data que estoy metiendo en el S3. Recordemos que el S3 es súper barato, entonces es súper interesante. De repente, pues necesitamos la arquitectura, ¿no? Que estamos buscando para la modernización de los datos, para crear ese data lake, para ver efectivamente cómo se va a transformar y se va a tomar la información de los distintos sistemas. Algunos de ellos vienen sistemas que son cómputo edge, que ya hoy en día el cómputo edge es importantísimo. Sabemos que hay muchas cosas que se dan directamente en sitio y que de ahí se tienen que tomar ciertas decisiones locales pequeñas, pero luego también todo el procesamiento analítico fuerte se da en la nube directamente, ¿no? Ahí cómo está trabajando, por ejemplo, algunos conceptos como los hotspots, cómo está trabajando la parte de VMware corriendo sobre AWS. Por supuesto, hay que hacer una arquitectura de data. Esto que se comentaba es súper importante. Recuerden que la data, uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido es que tenemos que garantizar que es adecuada, completa, que está limpia, porque si no, no podemos garantizar una buena toma de decisiones. Por supuesto, eso tiene que ver mucho con la transformación de la data, gestión obviamente de todos los conceptos de Big Data, eso que ya dijimos, volumen, velocidad, variedad, que afectan directamente todo lo que tiene que ver con la capacidad de las arquitecturas para poder extenderse. Yo recuerdo mucho una empresa hoy en día de seguros que arrancó con un clúster de Hadoop perfectamente bien, arrancó con un algoritmo que tenía que ver con calificación de los clientes, pero cuando tuvo que crecer, el algoritmo se tuvo que detener porque volver a provisionar nodos no era nada fácil, mucho más cuando es físico. Hay que adquirirlos, hay que pasar por compras, hay que meterlos, hay que aprovisionarlos, hay que meterlos en el data center, hay que subirlos al clúster y eso siempre es difícil. Sin embargo, pues cuando está trabajando uno con la nube, levantar clústeres es prácticamente inmediato porque se tiene esa capacidad de crecimiento. Por eso es que la nube y ciertos temas de analítica van tan unidos, ¿no? Por supuesto, saber en qué momento y qué tipo de algoritmos se deben de utilizar y cómo se puede utilizar esta transformación propiamente para lograr esos objetivos que la organización nos está solicitando. Ahí yo creo que hoy por hoy, sin lugar a duda, es interesantísimo ver cómo este concepto de la nube y cómo este concepto de la analítica se van mezclando y cómo estos valores son interesantísimos de cara a poder tener lo correcto o lo más adecuado para cada organización, mi estimado Duvier. ¿Tú cómo ves este tema? No, eso es correcto. Es justamente no pensar en las herramientas como el punto de inicio, sino las herramientas como un habilitador y pues ayudarle a las organizaciones a entender cómo aprovechar mejor sus bases de datos, entender de todas estas herramientas cuál es la que debe usar en cada momento, usarla de la mejor forma, disminuyendo pues los costos y pues aprovechar todo ese potencial que se tiene desde la nube. Y allí pues es importante eso, pues contar con ese apoyo para no decir, venga, me lleno con 20, 30 o 40 productos, sino voy a entender qué quiero lograr en mi negocio y cómo estas herramientas, cómo las puedo combinar o cuál de ellas necesito, cuál no necesito para lograr mis objetivos, para lograr lo que quiero entender. Claro, y una de las cosas que nosotros estamos viendo realmente hoy en día de manera conjunta, utilizando las ventajas que tienen los servicios que AWS propone, es cómo podemos nosotros obtener mayor valor de los datos. Nosotros como Rackspace hemos trabajado muchísimo en todo el concepto de Fanatical Experience. Es una situación bastante interesante porque cuando hablamos de repente de los retos que tienen hoy en día la gente de TI, pues indudablemente una de las cosas es la cantidad de expertos, la cantidad de gente que se tiene hoy en día con conocimiento de nube
nube, la cantidad de arquitectos que se tiene. Obviamente muchas de las organizaciones estamos buscando que también mucho conocimiento de repente pues obviamente quede dentro de nuestra organización, pero también sabemos que hay un gap y que no podemos lograrlo rápidamente, que tiene que haber un proceso donde necesitamos cierto apoyo, cierta ayuda. Ahí nosotros con ese concepto del Fanatical Experience estamos trabajando fuertemente junto con la data para poder hacer iniciativas obviamente de transformación de la data. Ya les comentaba yo, no solo a nivel de la data, sino incluso a nivel de los componentes que se tienen. Y por supuesto la intención es ayudarlos en la parte del desafío, poderlos llevar directamente a cumplir esos objetivos comerciales y que tengan el entorno adecuado pues para poder garantizar incluso en algunos momentos temas que tienen que ver con la operación del día con día. Recordemos que hoy la forma en la que tiene AWS de muchos de sus servicios pues tiene distintos nodes de disponibilidad que están en función también de cómo se manejan estas regiones que son de manera prácticamente automática. Hoy en día tener dos regiones es relativamente simple. Hoy en día trabajar con zonas de disponibilidad es bastante bueno y ya por sí mismo nos generan esos conceptos que necesitamos para tener una alta disponibilidad sin mucho problema, de manera muy transparente. No sé, mi estimado Duvier, tú si tienes alguna cosita aquí que nos quisieras compartir de tu experiencia. Sí, ahí es importante eso, entender la metodología, entender yo cómo construyo la solución y también lo que tú mencionabas, cómo voy a operarla, es decir, cómo mantengo esta solución en el tiempo. Y entonces, pues todas esas piezas tienen que estar alineadas. Sí, nosotros dentro de Rackspace lo que estamos trabajando y básicamente por qué nos consideramos diferentes es porque estamos agregando varios conceptos interesantes. Uno, obviamente tenemos especialistas de datos que han estado trabajando en distintas organizaciones. Más adelante vamos a ver un pequeño par de casos de éxito. Definitivamente yo creo que hoy ese es un tema interesante. Esa óptica orientada completamente a la data, ese concepto de modernización continua, porque sabemos que ningún modelo se mantiene fijo. Siempre estamos constantemente buscando el tema, obviamente, del mejor costo, porque sabemos que también dependiendo de la arquitectura, pues la arquitectura puede ser tan compleja que de repente pues pueda llevar costos que van más allá de lo necesario, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando y siempre decimos, al igual que AWS, Customer First, y siempre estamos buscando que la arquitectura que se tenga sea la adecuada en cuanto al beneficio que el cliente obtiene y el costo que paga por ella. Siempre estamos buscando que de alguna manera, durante ese proceso de modernización continua, estemos siempre buscando cómo abatir costos y lograr perfectamente la solución más correcta, ¿no? Por otro lado, pues tenemos ese concepto de service blocks. La idea es que el cliente pueda utilizar los que necesita en el momento que los necesita y que no tenga servicios que no sean necesarios. Nuestros clientes por default adquieren completamente el soporte Enterprise de AWS y eso les da una súper gran ventaja porque desde lo más básico ya lo tienen, aparte de que pues obviamente tienen un número ilimitado de consultas, herramientas para monitoreo que les permiten en todo momento tener control sobre lo que se está ocurriendo a nivel de costos y gente especializada que les está ayudando con todas las arquitecturas y los diseños y las migraciones. Y bueno, obviamente AWS genera una gran cantidad de servicios. Lo que ha sido los últimos años han realmente sacado muchísimos. Estuvimos en Las Vegas en el 2019, en el 2018, 2017 y básicamente es impresionante cuántos y cuántos servicios se están poniendo y la mayoría, déjenme decirles que van muy orientados hacia la parte analítica. No sé ahí, mi estimado, si tuvieras algún dato de cómo ustedes se están moviendo en esa parte, porque yo sé que los servicios que están sacando año con año son una cantidad enorme, ¿no? Orientadas a distintas cosas. Apenas incluso con el tema de Alexa, pues se lograron también muchísimos temas en el lenguaje natural y en otras tantas soluciones que están lanzándose al mercado año con año. Sí, 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 el ritmo de innovación pues es bastante rápido y digamos se acelera. Si uno mira la evolución desde el 2016 que se lanzaron alrededor de 200 nuevas funcionalidades hasta lo que se lanzó en 2018 que eran más de 1000 y así sucesivamente se ve que a cada momento se está lanzando algo nuevo. Por ejemplo, en el último re:Invent se anunció temas para Redshift, aceleración de queries federados que combinan los datos en la bodega de datos con queries en el lago de datos. Es decir, en cada momento existe una cantidad de lanzamientos y que no solo se dan en el re:Invent, sino que a lo largo de todo el año ustedes van a ver que cada día aparece algo nuevo y pues siempre en aras a optimizar los costos y en habilitar nuevas capacidades para nuestros clientes.
Sí, entonces, por ejemplo, en bodegas de datos fue bien interesante el lanzamiento de los nodos Redshift RA3, donde ya uno podía escalar de forma independiente el storage y el cómputo. Digamos, las soluciones tradicionalmente lo obligaban a uno a comprar más máquina, así uno lo que necesitara únicamente es más almacenamiento para tener más data. Y eso pues que implicaba que uno desembolsara una factura mucho más grande. Aquí con esta nueva capacidad ya los clientes simplemente si necesitan más cómputo, crecen el cómputo y si solo necesitan storage, solo crecen el storage. Entonces, entender ese ritmo de innovación y estar en esa iteración continua para optimizar los costos y las arquitecturas es súper importante para generar mejor valor y a un menor costo. Sí, y eso que comentas es súper importantísimo, mi estimado Ludmila, porque fíjate que justo hicimos nosotros una prueba por ahí donde se trabajó con una base de datos de un warehouse que típicamente cuando había sido de manera tradicional había bajado de horas a minutos, prácticamente como 36 minutos, corriendo en una appliance de estos de Big Data. Cuando nosotros hicimos la prueba y lo llevamos concretamente hacia Redshift, y estamos hablando incluso de los modelos anteriores de Redshift, en la parte más básica de un tema de 2 terabytes, porque es el tamaño más pequeño, a diferencia de estos appliances de Big Data que arrancan en 9 teras, 8 teras y que son grandísimos y como tú bien dices, un cuarto de rack y cuestan muchísimo dinero. Bueno, pues logramos hacer una prueba y el tiempo se bajó concretamente a 18 minutos y estamos hablando de que ahí realmente lo que se puso fue uno de estos nodos de Redshift y prácticamente lo que sí se tuvo que hacer es trabajar un poquito en algunos de los queries que se tuvieron que mover hacia la parte de Python, porque prácticamente pues así como estaban pues eran algunos scripts y algunas cosas que pues eran mucho más eficientes moverlas hacia Python para poderlas ejecutar, pero mismo así el tiempo es increíble, o sea, pasar de una arquitectura tradicional de horas hacia minutos, 36 minutos dentro de un appliance de Big Data y pasarlo a 18 minutos dentro de lo que viene siendo AWS corriendo con Redshift pues es simplemente impresionante, ¿no? Algunos de nosotros como Rackspace lo que queremos ponerles aquí pues básicamente son varios de los clientes que tenemos y simplemente por mencionar algunos, porque en realidad es que hemos trabajado con bastantes. Nosotros tenemos más de 140,000 clientes en distintos países. Hemos estado trabajando mucho en los 4 continentes. Tenemos más de 30,000 instancias de base de datos manejando a nivel mundial. Estamos trabajando con más de la mitad de las compañías del Fortune 500. Hoy en día tenemos más de 3,000 expertos en la nube, cerca de 300 DBI certificados, simplemente para que tengan ese dato. Y una de las cosas interesantes es pues que estamos siendo reconocidos como líderes continuamente tanto por Gartner como Forrester. De hecho, Rackspace es una de las pocas empresas que lleva pues prácticamente los últimos 4 años en el cuadrante de líderes de Gartner como una empresa que administra distintas tecnologías y que es capaz, por ejemplo, de ayudarle a un cliente para poderlo llevar en la mano, de la mano directamente, desde lo que es una concepción de una solución hasta su implementación, o bien satisfaciendo y ayudando en todo momento a resolver algunos de los temas que podrían estársele presentando, porque ya tienen una arquitectura actual y necesitan una reducción de costos, o necesitan una certificación, o van a hacer una certificación PCI, o van a hacer una certificación HIPAA, o tienen algún tema, es súper interesante. Y aquí de todos estos ejemplos que les estoy poniendo de algunas frases interesantes, donde algunos de nuestros clientes han mencionado, pues a mí me gusta mucho la de Samsung, porque realmente, créanme, en esa ocasión, y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que fue, hablar de poder trabajar con una compañía de este tamaño y ayudarle en un evento como el Super Bowl, es súper interesante por la cantidad de datos analíticos que se generaron. Entonces, si hoy en día nosotros viéramos el portafolio de Rackspace de manera global, concretamente y vemos, por ejemplo, pues obviamente de que si ya vamos y estamos en el camino de generar un data lake, pues podemos ver que hay distintas áreas de distintas propiamente especialidades que nosotros estamos trabajando. Concretamente, una de ellas pues tiene que ver muchísimo con lo que tiene que ver con el tema de servicios profesionales. Nosotros apalancamos mucho estas soluciones con 2 grandes áreas. Una es servicios profesionales y la otra parte es la parte de datos. Denme oportunidad que cambie la siguiente lámina, porque aquí como que se me quedó un poquito atrás. Listo. Y entonces, básicamente, nosotros apalancamos mucho en la parte de servicios profesionales y trabajamos muchísimo en la parte de data.
Hay otras áreas con las que nosotros resolvemos distintas necesidades y distintos temas que se van presentando, que tienen que ver, por ejemplo, con nube privada. Hemos trabajado mucho con conexiones de nube privada a nube pública, pero concretamente en la parte de datos, pues, y en la parte de servicios profesionales, pues tienen todo lo necesario para poder atender cualquier problemática o cualquier reto que ustedes puedan tener en el horizonte respecto a temas de data lakes, temas de bases de datos, temas que tienen que ver con migración, con diseño. En la parte propiamente de datos, pues nosotros estamos haciendo toda la analítica, trabajando obviamente en todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia artificial. Incluso, por ejemplo, ahí tenemos algunos escenarios donde se trabajó directamente con una empresa de parques de estos para niños infantiles en Estados Unidos, donde había cosas tan interesantes, y ahí fue uno de los casos de éxito que tenemos precisamente con AWS, que es súper, súper interesante. Había un tema que era de logística de recolección de basura. Y pareció un tema simple, pero pues cuando estamos hablando de esos parques enormes, pues nos damos cuenta que se necesitan desde dispositivos que sean capaces de censar cuánto se tiene de basura en un contenedor, como para poder organizar cuáles son los que más se están llenando, si están dispersados de manera adecuada, y cuál sería incluso el algoritmo para la recolección. Y con ese algoritmo, donde incluso diseñamos parte de los sensores, fue increíble porque se optimizó de tal forma que los costos se redujeron considerablemente. Entonces, créanme que una de las cosas súper, súper interesantes es la manera en la que se pueden ver estos nuevos problemas considerando toda esta gama de soluciones y de servicios que se tienen. Y por supuesto, hay una gran cantidad de servicios hoy en día que estamos integrando. Desde la parte que tiene que ver con la base de datos, la parte que tiene que ver con el análisis, la inteligencia artificial, obviamente todo lo que tiene que ver con la migración y la transformación, hasta la parte de arquitectura y diseño, y por supuesto el tema de evaluación y estrategia. Aquí, en este contexto, siempre estamos utilizando distintos servicios. No sé ahí, mi estimado Duvier, si tú nos quisieras comentar de algunos servicios que tú estás viendo que son interesantes hoy en día o que estás viendo continuamente utilizados por el área de CPG dentro de distintas áreas, como para poder tener una idea de cuál es el contexto y dónde podríamos utilizar algunos de ellos. Sí, 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 a este respecto, pues me gustaría mostrarles un poco cómo es una arquitectura de datos moderna. De pronto, si me ayudas, Carolina, moviéndonos a la diapositiva 30, eh, para, para contarles un poco de esto. Estos servicios vienen un poco por el lado de cómo yo obtengo los datos o cómo los ingiero desde los diferentes sistemas o desde nuestros diferentes silos, cómo hago esta migración de datos, después cómo los administro, cómo los almaceno a un bajo costo utilizando servicios como S3 que me proveen un storage pues es confiable y a muy bajo costo, después cómo los consumo, cómo se los presento a mis usuarios utilizando soluciones como Redshift para bodegas de datos o utilizando servicios como QuickSight para utilizar tableros de visualización a un muy bajo costo, o incluyendo técnicas de procesamiento para streaming. Sí, en el procesamiento para streaming donde los datos están viniendo bastante rápido y yo no puedo darme el lujo de hacer una carga diaria, sino que necesito procesarlos a medida que llegan, pues tenemos servicios como Kinesis y demás. Entonces, una arquitectura de datos moderna combina todas estas etapas y en la última capa incorpora adicionalmente todo el tema de los temas de Machine Learning, que es donde uno incorpora la analítica predictiva para no solo saber qué fue lo que pasó, es decir, reaccionar con el retrovisor, sino darse cuenta qué es lo que posiblemente pueda pasar y anticiparme a las cosas, anticiparme antes de que esto ocurra, donde está toda la suite de SageMaker y todos los servicios de inteligencia artificial. Sí, mi estimado. Y por supuesto, digo, tenemos algunos temas interesantes como este de Síncronos, donde nosotros propiamente, este cliente en conjunto que trabajamos, que digo, simplemente aquí resaltar un punto, 100 petabytes de datos almacenados que estuvimos moviendo directamente a la nube para poder estar trabajando con ellos. Síncronos es una compañía que tiene una aplicación que directamente va hacia una aplicación móvil donde la gente comparte cierta información de su vida cotidiana. Es súper importante porque esto rompe un mito muy importante del tamaño de la data y de los tiempos de respuesta. Creo que es una de las cosas interesantes que podemos tener y donde, pues, obviamente, como bien dice Duvier, muchos de los casos en este caso vienen en real time. Una de las cosas también ahí interesantes, indudablemente, pues sería lo que se hizo con Samsung, mi estimado Duvier.
Ahí no sé si quieras comentar un poquito de la parte de la infraestructura y un poco del tema de la solución, ¿no? Ahí yo creo que también hay un dato interesantísimo que valdría la pena resaltar. Claro, aquí esto es bien interesante porque fue la transmisión de televisión en vivo. Entonces, esto es información pues que yo necesito llevar a mis clientes, manejar más de 4 millones de conexiones concurrentes. Y pues esto lo que implica es un reto súper grande para las empresas. Si uno lo hiciera en un esquema tradicional en on-premise, pues tendría que aprovisionar una granja gigante de servidores con todos los costos que esto implica, más su licenciamiento. Y pues este evento solo era por unas 2 horas. Sí, entonces eso Ujú. es bien distinto a lo que uno dice, bueno, yo Correcto. voy a comprar esta capacidad, la tengo durante esas 2 horas y el resto del año, ¿qué? Entonces, cuando uno cambia un enfoque donde trabaja por consumo, donde aplica la elasticidad, uno lo que puede hacer es responder a la demanda y satisfacer a las necesidades del consumidor de una forma adecuada. Entonces, esto es un gran diferenciador y pues aquí el apoyo de Onica y Rackspace fue súper clave. Así es, mi estimado. Y bueno, pues algún dato más ahí con Challenger, que en este caso simplemente resaltar, obviamente, la parte de DevOps que se trabajó con ellos. Hemos estado trabajando mucho en la parte de DevOps, hemos trabajado mucho en la parte de Kubernetes y contenedores. Y bueno, pues siguiendo un poquito, indudablemente, pues viene toda la parte de la tecnología de datos, ¿no? Que hoy es una de las cosas que estamos viendo de temas de experiencia de tecnologías de datos, mi estimado gobierno. O sea, aquí ustedes, este tema en particular con el tema de CPG, ¿cómo lo están viendo? Claro, ya que hablamos hace un rato de los data lakes, entonces los data lakes se convierten en ese centro de mando, en ese centro de información con el cual pues primero yo me aseguro que la data esté protegida, ¿sí? Y pues también que yo no tenga que descartar data, dado que en la nube pues uno tiene capacidad de storage virtualmente infinita, pues uno ya no tiene que tomar esas decisiones de decir, bueno, borre esa información que yo no sé si la voy a usar hoy o en un año, pero ya no tengo espacio en mi data center y no voy a comprar más nodos en la SAN, sino que en la nube pues ya uno puede decir, bueno, guardémosla por si en algún futuro de pronto me puede servir. Y pues esto les permite a los CPGs a efectos de negocio acortar los tiempos de desarrollo de producto, incorporando pues todos estos temas de análisis de mercados, analítica predictiva y demás. Y al final, pues personalizar el journey del consumidor, personalizar su experiencia de compra, dónde compra y pues generar todos esos beneficios de los que hemos venido hablando. Y entonces, lo que le quería contar es cómo lo hacen. Pasamos a la siguiente, perdón. Entonces, ¿cómo lo hacen? Básicamente son estas 4 etapas, Alfredo. Desde el Sí. momento en que yo tomo los datos, sí, dale. Sí, déjame darle enter para que aparezcan porque justo listo, ahí está. Ah, ya, Ya. perdón, sí. Ya. Sí, desde el momento en que yo tomo los datos, es decir, desde todos esos hilos que antes tenían mi data distribuida, que yo no la podía juntar ni acceder, pues vengo y los ingesto, los tengo en un solo sitio, los almaceno, es decir, los puedo tener para que sean consumidos hoy o posiblemente sean consumidos en 6 meses cuando yo lance un nuevo proyecto y tengo que tener herramientas analíticas que me puedan hacer diferentes tipos de análisis. Hoy, como les decía, posiblemente hoy uno haga consultas a bases de datos, pero el día de mañana incorpore datos de redes sociales, inclusive pueda incorporar datos del clima, por ejemplo, para saber si mis productos se venden más en un día soleado, si por ejemplo yo estoy Mm, vendiendo helados, refrescos o cosas de ese estilo, y claro. entender cómo esos datos pueden ser consumidos por el resto de la organización, es decir, cómo podemos hacer la democratización de la data, que no solo Entiendo. quede para un científico de datos especializados, sino que el que necesite la información la pueda ver. Fenomenal. Y obviamente, pues esto te permite ya tener esto que ustedes le denominan el viaje al machine learning y propiamente a la inteligencia artificial, ¿cierto? Este concepto de data lake que ya empieza a ser la base, la piedra angular para este camino, ¿cierto? Sí, sí, eso es súper importante porque sabemos que el Machine Learning tiene como base los datos. Sí, en el Machine Learning los algoritmos son importantes, pero un algoritmo sin datos no funciona. Y por eso, como les comentaba, los algoritmos desde hace 50 años existían, pero no había la suficiente data para ponerlos a correr. Y pues con toda la explosión digital que se dio hace unos años con el celular, con las redes móviles, redes sociales y demás, pues la data está allí. Entonces, para un CPG, tener todos estos datos es el paso inicial, la piedra angular para que pueda iniciar su viaje hacia el Machine Learning e inteligencia artificial.
Y una vez que se ha iniciado este viaje, ¿dónde o qué resultados tú consideras que deberíamos de centrarnos para sacarle beneficio a esto que ya estamos haciendo? Sí, hay muchas cosas en los que los CPG se han concentrado para sacarle el jugo a este tema de Machine Learning. Uno de los temas, por ejemplo, la optimización de precios, saber cuál es el punto, el sweet spot en el cual yo puedo vender mis productos para maximizar mi ganancia, pero también hacer temas de optimización de mi cadena de suministro, en qué momento mando mis productos, cuándo los despacho, qué tan grande va a estar la demanda, qué tanto debo yo optimizar mi producción, cómo absorbo esos picos o cómo absorbo esos momentos valle en los que no me están pidiendo mis productos, generar recomendaciones de producto, el NetBest Offer, por ejemplo, todo el tema de que dado que tú compraste esto, dado que tú como consumidor tienes este patrón, usuarios similares pues compran este tipo de cosas. Seguro cuando han navegado por páginas como la del retail de Amazon y demás han visto todo ese tema de, mira, este tipo de cosas podrían interesarte, esto han llevado a otros usuarios que compraron este producto, los que vieron Ujú. esto también les gustó esto. Entonces esa recomendación es súper bueno y pues todo el tema de soporte automatizado con chatbots, el tema de advertising, el tema de saber dónde pongo mis anuncios y demás son cosas en las que los CPGs están sacando provecho de la inteligencia artificial. Ese motor de recomendación, ¿no? Que hace tan potente la parte del e-commerce. Y por supuesto, pensando en una arquitectura que a mí me parece fenomenal, creo que es una de las más completas que he visto desde el punto de vista de todos los servicios que se ponen y se presentan. Estimado Ubier, tú explícanos un poquito cómo ven esta arquitectura desde el lado de AWS. Claro, claro, esa arquitectura, como les decía, no es una herramienta para todos, sino justamente herramientas que uno usa de acuerdo a su caso de uso. Entonces, normalmente uno tiene fuentes de datos que hoy día no solo son las bases de datos, sino que uno tiene todos los dispositivos, todo el tema de IoT, sensores, tema de videos, cámaras, todos los insumos de redes sociales, es decir, tiene datos por todo lado. Es decir, hoy no sufrimos de datos, sino que a veces nos ahogamos en los datos y estos datos, pues de cierta forma tenemos que llevarlos a mi lago de datos para analizarlos. Y pues allí existen diferentes formas. Puede uno utilizar servicios web, puede utilizar cargas de datos. Ese caso que tú mencionabas de mover 100 petabytes es un reto técnico interesante, pero son cosas que hoy día se pueden lograr. Puede uno utilizar técnicas de streaming, donde los datos los voy procesando a medida que van llegando para tomar decisiones en tiempo real y pues todo eso lo almaceno en un almacenamiento seguro, que en nuestro caso es S3, que es el corazón del lago de datos. Y después allí vienen todos los procesos clásicos de ETL y también de ELT, donde yo después ya tengo capas de consumo. Es decir, aquí esta es una arquitectura a la que llaman técnicamente la arquitectura lambda clásica de procesamiento, Ujú. y yo le incorporo herramientas, bien sea para hacer machine learning, para hacer analítica descriptiva, para hacer analítica prescriptiva y demás, utilizando diferentes también servicios para consumirlo. Es decir, no todo se consume siempre con una bodega de datos, sino que posiblemente a veces yo quiera tener unos queries que solo los corra y reciba el resultado ya. No quiero aprovisionar servidores, no quiero clusters ni nada, y pues resuelvo las necesidades de diferentes perfiles, desde científicos de datos hasta plataformas de engagement con el cliente final para sistemas de recomendación y demás, o inclusive automatización y negocios business to business. Sí, 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 y me queda clarísimo lo que comentas, porque parte, de hecho, de nuestra estrategia radica muchísimo en el tema de todo lo que son la carga de los datos, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo con la parte de streaming, por supuesto con la parte de Lambda, estamos cambiando mucho los ETLs hacia ELTs y estamos trabajando muchísimo más en conceptos de replicación a veces que incluso de carga de batch. Dentro de la cadena de valor de la transformación digital, ¿cómo tú estás viendo estas distintas fases? ¿Cómo lo ve AWS, mi estimado Dubia? Claro, en un CPG existen tres grandes procesos que hacen parte del negocio. El primer proceso es la fabricación, es decir, el hacer. Y allí en el hacer pues viene todo el tema de las plantas donde yo fabrico mi producto y donde es súper clave hacer la planeación de insumos, la planeación de producción, saber cuántos lotes produzco, en qué momento los produzco, hacer el mantenimiento de mis equipos, saber en qué momento pueden generarme fallas, tratar de volver eso más predictivo que reactivo, administración de mis fuentes de energía, mi factura, en temas donde, por ejemplo, a mí me cobran más cara la energía durante el día que durante la noche, entonces saber en qué momento para mí es mejor provisionar. Entonces, aquí la analítica juega un papel importante en saber cómo optimizo
la generación de mi producto. Y después viene la parte del movimiento, es decir, cómo llevo mi producto hacia mis canales de distribución o incluso hasta mi cliente final, si es que yo se lo entrego al consumidor, donde es súper importante todo el tema de planeación de operaciones, el tema de forecast de ventas, mi diseño de redes de transporte y logística y entender pues cómo se mueve toda esa cadena desde que yo produzco hasta que yo lo llevo a mi consumidor final. Y Perfecto. finalmente, el marketing, que el marketing es eso, entender ya cómo hago que mi consumidor final sepa de mi producto, cómo hago que sea un sponsor, cómo hago que se lo cuente a sus amigos, cómo ayuda a que esa experiencia sea mejor y pues redonde en que yo crezca más. Sí, a reserva de mandarle las respuestas a todos por correo electrónico un poco más detalladas, básicamente comentar rápidamente, estimado Elías, que pues una de las cosas que se está haciendo con el ETL es propiamente utilizarlo como ELT. Y en algunos de los casos, como yo comentaba, cambiarlo directamente es un tema de replicación, porque realmente el problema que se tiene es en la cantidad de la data que se quiere subir. El ETL funciona exactamente igual que siempre, el único problema es que cuando tenemos mucha data es muy complicado subir tanta información, entonces tenemos que utilizar otras estrategias. Pero si el ETL carga pocas cosas y no tienes tanto problema con las ventanas y a veces con el tema de la data que estás moviendo o el tipo de dato, pues se puede continuar trabajando como se tiene. Estimado Duvier, un poquito de lo que viene siendo el tema de, aquí nos preguntan un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con los productos que se utilizan para tomar básicamente dice, ¿qué datos de los clientes del producto se ocupan para empezar a tomar decisiones en tiempo real? Lo comenta Marcos. No sé si le quieres dar respuesta. Sí, 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 Marcos. Pues en general lo que uno necesita entender de sus clientes es dónde compran, en dónde están ubicados, qué producto compran, con qué frecuencia. Y de ahí para adelante justo el ejercicio es entender yo con qué otras fuentes de información cuento en mi empresa. Sí, entonces entender si tú, por ejemplo, cuentas con tus redes sociales o si él es un seguidor en tus canales o qué comentarios ha hecho del producto si es que tú quieres incorporar información no estructurada, entender un poco su historial de compras, si tú tienes un sitio de e-commerce también puede ayudar. Entonces aquí hay bastante un ejercicio de entender con qué cuentas tú para saber esas fuentes, cómo las combino. No hay algo prescriptivo que te digan, si tú no tienes estos datos no puedes arrancar, sino que más bien se hace el ejercicio al revés. Mostremos qué datos tienes tú y empezamos a entender con esos datos qué puedes ir mejorando de tu negocio y qué datos te faltan capturar y cómo generamos nuevos sistemas para capturar esos datos. Pero no hay una limitante que te diga, si tú no tienes todo esto, no arrancas, sino que justamente se da paso a paso y la nube justamente es un habilitador clave para eso porque no te obliga a comprar licencias y un montón de hardware y $500,000 el día uno para iniciar, sino que tú puedes iniciar pequeño e ir creciendo. Perfectísimo. Por supuesto que toda esta plática la van a tener disponible dentro del canal de Rackspace en YouTube y la van a poder ver con calma. Me gustaría muchísimo darle las gracias a Duvier Zuluaga, por favor, por su participación. Mi estimado Duvier, no sé si quieras dar algún mensaje final donde nos puedas compartir alguna última observación de tu experiencia. Y bueno, pues agradecerte, por supuesto, todo este tiempo y toda tu experiencia que nos haces favor de compartir con todos. No, muchas gracias a ti, Alfredo, por la invitación y al equipo Rackspace. Creo que aquí es importante es entender que pues estamos en un momento de transformación para todos, un momento donde pues hay mucha disrupción, no solo pues en el negocio, sino también en nuestras vidas y pues para las empresas es importante entender cómo navegar la siguiente ola. Sí, es decir, cómo adaptarse, cómo sacarle provecho a todo esto. Seguramente ya el negocio no se centra en operar tecnología, sino en aprovechar la tecnología. Entonces hay cosas a las que uno les puede sacar el jugo. Por ejemplo, servicios como el que por ahí hablamos rápidamente, como el Forecast, que lo que utiliza es todo ese conocimiento que el retail de Amazon ha acumulado durante 20 años y lo expuso como un algoritmo para que ustedes puedan usarlo ya, consumirlo y simplemente adaptarlo a sus necesidades, pero no tener que desarrollar todo eso. Sí, entonces eso le permite a uno mayor agilidad y pues generar soluciones que lleguen al mercado mucho más rápido.
Muchísimas gracias, mi estimado Dubier. De verdad que te agradecemos muchísimo tu participación. Reiterar, obviamente, que AWS es una empresa que tiene muchísimos servicios, que con toda la experiencia que tiene, incluyendo la de su cliente, que en este caso es Amazon Retail, pues bueno, siempre es interesante que pueda poner todos estos servicios a disposición de otras organizaciones, pues para darles toda esta agilidad que se merecen, ¿no? Más allá, obviamente, de que pues obviamente ya muchas cosas están predefinidas y listas para usarse. De mi parte, darles las gracias a todos, comentarles que si tienen alguna necesidad, algún concepto de estos de forecast, de temas de fábricas inteligentes, de transformación digital, de analítica, de análisis, de optimización de costos, pues cuenten con nosotros. Realmente hoy en día la forma en la que estamos trabajando AWS y Rackspace es de manera conjunta. Tenemos muchísimas cosas, muchos valores agregados que podemos poner sobre la mesa y no están solos en el camino. Siéntanse con toda la confianza de buscarnos y nosotros encantadísimos de poner a su disposición toda la experiencia que hemos generado y buscar siempre la mejor solución costo-beneficio para ustedes. Muchísimas gracias a todos por su participación. Las preguntas que no fueron contestadas se las enviaremos por correo. Que tengan muy buena tarde y muchísimas gracias a todos. Un placer, Duvier. Hasta luego, amigo. Ah, igualmente, hasta luego.